Cordial saludo, estimados aprendices. Como siempre, iniciamos el programa de la videoconferencia a través de nuestra plataforma Sena Territorium y nos dirigimos al programa de formación el cual estamos cursando. Le damos apertura, administración y recuperación de la cartera de créditos de la ficha 268-1361. Ingresamos a contenido del curso. En contenido del curso nos desplazamos hasta proyecto. En proyecto aperturamos la actividad 4 y en actividad 4 vamos a aperturar la guía de aprendizaje a fin de verificar las actividades que tenemos para desarrollar, a pesar que en el anuncio se han indicado cuáles son calificables y cuáles no en caso de tratarse de calificación. En la primera parte, la introducción, la identificación de la guía de aprendizaje. Y en el punto 3 vemos las actividades programadas para la presente guía. La primera de ellas tiene que ver con las actividades de reflexión inicial, en donde se hace una pregunta, ¿cierto? Inicial y otra pregunta secundaria. ¿Por qué cree que es importante el cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia? ¿Y cuál es la función de las centrales de riesgo o bancos de datos? Recuerden que esta actividad no tiene enlace para enviar, por lo tanto no es calificable. Podemos indicar, en caso personal, ¿cierto? Una opinión personal, que no cumplir con las normas establecidas por cualquier superintendencia o por cualquier entidad, pues nos implica sanciones. Y ustedes habrán escuchado las sanciones de las diferentes superintendencias, son relativamente costosas, son altas las sanciones, además de las implicaciones de carácter de pronto penal, obviamente legal e institucional, incluso con el cierre del establecimiento, que puede tener una organización que incumple las normas de la superintendencia. En este caso, el tema de la superintendencia, pues va mucho más allá. Ustedes han visto de aquellos procesos de eh, pirámides, de aquellas entidades que manejan de pronto inversión de bitcoins, ¿cierto? Y entonces para ese tema habría que tener mucha precaución en torno a de por qué es importante el cumplimiento de las normativas establecidas. Siempre implicará una sanción. Entonces, cualquier norma de tránsito que uno incumpla, mal parqueo, tiene una sanción y obviamente una multa. En todas las áreas siempre es importante cumplir la normativa establecida. ¿Cuál es la función de las centrales de riesgos o bancos de datos? La función principal de estas entidades, ¿cierto? Data Créditos y FIN, es brindar información al sector financiero de los diferentes sectores que se suscriban a estas bases de datos, que le brinden la información de los hábitos que han tenido los posibles clientes en cuanto a la calidad de los pagos, en el sentido de indicar si han sido dentro de los plazos establecidos o han presentado mora. ¿Sí? Eh, Esa sería como la moralidad comercial que puede brindar estas organizaciones, única y exclusivamente en cuanto al hábito de pago. ¿Sí? No hay otra fórmula que ellos indiquen, por ejemplo, la capacidad de pago y demás, pero si está reportado en la central de créditos, ¿cierto? Las centrales de riesgo o bancos de datos, pues usted puede verificar que la persona está tramitando un crédito en una entidad, que se le acaba de hacer un desembolso de un préstamo, porque eso prácticamente es en línea, y usted tendrá la certeza de verificar que si ha adquirido otros créditos, pues la capacidad de pago se puede ver disminuida. ¿Qué es el riesgo crediticio? Es, como su nombre lo indica, la posibilidad de que ocurra una cesación de pagos de nuestro cliente. Este riesgo crediticio
implica mm, pues como cuál puede ser esa ocurrencia, ¿cierto? Prepararnos para una ocurrencia en cuanto a las características del cliente para colocar el crédito. Importante analizar el riesgo crediticio antes de otorgar el crédito. Para ello, pues obviamente se consulta las centrales, se consulta y verifica la información contenida en los formularios sobre capacidad de pago, porque recuerde que se le presta a quien tiene la posibilidad de pagar, bien sea con recursos actuales o con recursos de su proyecto, porque a veces prestamos a las organizaciones para desarrollar procesos de emprendimiento, proyectos de expansión de la empresa, y ahí es donde corremos el riesgo de nuestro dinero. Dentro de las actividades que tenemos para la presente actividad, ¿cierto? La presente guía, está la evaluación central de riesgo. Hay que entrar, ahora entramos a la página, hacemos la evaluación correspondiente sobre centrales de riesgo. Y hay un taller, una evidencia, ¿cierto? En donde Juan quiere abrir una cuenta de ahorros y desea también solicitar un crédito de libre inversión. El banco que hemos tomado de ejemplo, LPQ, pero está preocupado por sus antecedentes crediticios, riesgo de crédito. Para este caso, usted como asesor experto de la entidad bancaria debe explicarle a Juan las buenas prácticas en el manejo de la información crediticia. Para esta evidencia debe elaborar un informe en el que plantee 5 recomendaciones que un consumidor financiero debe tener en cuenta para prevenir dificultades con su información. Hay que desarrollar esta actividad teniendo en cuenta de proponer un caso con un tipo de cuenta, ¿cierto? Cuenta de ahorros, cuenta corriente, un ahorro programado, el tipo de crédito de libre inversión. Entonces ahí ya no tenemos que especificar qué tipo de crédito, sino que lo obtiene para satisfacer sus necesidades en cualquiera de las áreas. ¿Cuáles serían las características de los productos que ha escogido? Y una vez ya te cuente con la información solicitada, hay que proponer 5 recomendaciones para cada uno de los productos bancarios ya seleccionados, del tipo de la cuenta, ¿cierto? La cuenta de ahorro corriente y el crédito de libre inversión. Debe explicar en qué le puede ayudar al consumidor financiero las recomendaciones que usted elaboró, teniendo en cuenta la normativa vigente aplicada en el manejo de la cartera. Esas serían las 2 actividades. Volvemos otra vez a nuestro espacio de proyecto y la actividad 4. Vamos a material de formación, vamos a la versión descargable y aquí tenemos la información correspondiente a las normas para la clasificación y evaluación de la cartera, Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, SARC, qué son las centrales de riesgo, la CIFIN, ¿cierto? ¿Qué es data crédito? ¿En qué consiste la ley de habeas data? ¿Cuáles son los derechos de los consumidores? ¿En qué consiste un historial de crédito? ¿Qué son los bancos de datos? ¿Cierto? ¿Por cuánto tiempo quedará el histórico de la información negativa en el banco, en los bancos de datos? ¿Y cómo serían las buenas prácticas para el manejo de la información crediticia? Entonces, esta información usted la debe consultar, leer, cualquier inquietud que tenga al respecto de la información, ¿cierto? Puede hacérmelo saber a través del correo electrónico y al final tenemos alguna información sobre el tiempo que quedará en las centrales de riesgo. Recuerden que hubo recientemente una ley sobre borrón y cuenta nueva, en las cuales muchos de las personas que tenían morosidad, ¿cierto? Fueron sacadas de las bases de datos por el pago o que efectivamente arreglaron la situación. Por ejemplo, aquellas personas que habían sido objeto de fraude, principalmente de las compañías de telefonía, ¿cierto? Que de pronto no tienen unos controles y habían sacado algunos planes de celular en complicidad, obviamente, con algunos funcionarios de dicha compañía. Lo digo por el caso de algunos amigos y en el caso mío, que también fui objeto de esa práctica.
¿Cuáles serían las buenas prácticas para el manejo de la información crediticia? ¿Cierto? Aquí está parte de los consejos que debería entregar a la persona. La parte correspondiente a las referencias bibliográficas, donde puede consultar mayor información. Continuamos entonces con los materiales complementarios. En material complementario tenemos qué son las centrales de riesgo, la CIFIN, la data crédito, qué es una gestión del riesgo, y todos los demás elementos para que puedan desarrollar las actividades de manera eficiente. Vamos entonces con la primera evidencia, que es la evaluación centrales de riesgo, ¿cierto? Entonces, le damos clic en evidencia evaluación central de riesgo, nos lleva al espacio y aquí nos indica presentar evaluación. Al presentar la evaluación tenemos 7 preguntas, ¿cierto? Y si queremos le damos clic en la ventanita para hacerla en una nueva ventana. Tenemos las 7 preguntas. La primera de ellas es la Ley 1265 del 2008, también conocida como Ley de Habeas Data, está encaminada a regular el uso de la información de datos personales, financieros, crediticios y comerciales. Entonces, si quiere, consultamos en el material de la normatividad, ¿cierto? Vamos a la información correspondiente de Habeas Data, ¿cierto? La Ley de Habeas Data. Entonces, aquí está 1266, ¿cierto? Entonces, vamos otra vez a la evaluación. 1265. Entonces aquí hay un error en el número de la norma, ¿cierto? No error, sino a propósito, para que ustedes tengan claridad. 1266, ¿cierto? 1265, por lo tanto, la información es falsa. O sea, la ley sí indica que la ley de habeas data, ¿cierto? Dice que está encaminada a regular el uso de la información de datos personales, crediticios, comerciales y de servicios, pero no es el número correcto. Entonces, por lo tanto, se considera falsa. Una persona puede ser reportada negativamente únicamente después de, la normativa también indica que a partir de los 20 días la persona puede ser reportada ante las centrales. Las centrales de información se encuentran sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. En este caso hay que indicar que no. ¿Por qué? Porque son organizaciones que es el recaudo de información reportada por las entidades, pero no es un organismo que tenga que ser vigilado por la Superintendencia Financiera. Entonces, por eso es falso. De las siguientes opciones, hacen parte de las principales centrales de riesgo de Colombia, ¿cierto? Que se encargan de consolidar el historial crediticio de las personas naturales y jurídicas. En el material les vimos dos, ¿cierto? Data Crédito, CIFIN. Sin embargo, es fácil indicar que Porvenir y Protección son fondos de pensiones. El diseño e implementación de un esquema general para la administración de riesgo crediticio debe contar con procesos de auditoría interna y externa. Correcto, es una actividad que debe estar encaminada para que podamos tener a nivel de las diferentes auditorías los resultados esperados. En este caso, la Habeas Data, el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y recibir la información sobre ellas en los bancos de datos y en los archivos de entidades públicas y privadas, está contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política. El artículo 15 hace referencia a la ley de Habeas Data. Si queremos confirmar, entonces vamos al material o a través de Google, ¿cierto? Decimos artículo 15, Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, un buen nombre y el Estado de respetarlos y hacer respetar. Entonces, hace referencia a la Habeas Data. Son dos deberes, ¿cierto?, de las instituciones financieras como fuentes de información. Garantizar la calidad de que la fuente suministra los operadores del banco y o de los usuarios. Comunicar al titular de información previamente el reporte, reportar cada 15 días, certificar al año al operador suministrar la declaración de conformación con ley. Le damos a la primera, ¿cierto? Y al darle a la primera, entonces podemos encontrar que efectivamente está la información
correspondiente a garantizar que la calidad de la información y de las fuentes. Ya terminamos las 7 preguntas, le damos enviar, nos indica aquí aceptar, y en este caso decimos que el desempeño fue de 100 puntos, es decir que las respuestas fueron correctas. Correcta, 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 respuesta correcta, respuesta correcta. Entonces, en ese orden de ideas, las respuestas que se han entregado a las preguntas pueden tomarlas para su respectivo análisis y hacer la evidencia correspondiente. Vamos con la evidencia recomendaciones financieras. Evidencia recomendaciones financieras. Le damos clic en ver evidencia. Nos va a llevar a la plataforma. Y desde ahí, a través de un archivo, bien sea en Word, PowerPoint o cualquier otro documento que usted considere hacerlo, podrá enviar la información. En este caso vamos a visualizar, por ejemplo, el de Liliana Castro, ¿cierto? Entonces ella hace una presentación, nos lleva a que el señor Juan, para prevenir dificultades en su información crediticia, debe tener en cuenta lo siguiente, y hace referencia a qué debe tener en cuenta. Las características y demás. ¿Por dónde envía este taller o esta actividad? Dándole clic en enlace para evidencia. Al darle clic en enlace para evidencia, la llevará a un espacio así como si fuera un correo electrónico, lo anexa y lo envía para ser calificado. Entonces, ¿qué debe hacer en esa actividad? Ya lo hemos indicado, ¿cierto? Es esta evidencia, recomendaciones financieras y desarrollar la actividad correspondiente. Entonces, esas serían las actividades para esta presente semana. Tenemos igualmente dentro del enlace el sondeo para evaluación del programa. Le damos aquí sondeo y estaríamos haciendo el proceso de presentar la evaluación, las 5 preguntas, ¿cierto? Y todavía no se encuentra activado, ¿cierto? Estamos en proceso de cierre. En el cierre se hará la respectivo sondeo. ¿Listo? También lo podemos hacer de una vez dándole clic en el espacio, darle continuar. Y damos las respuestas abajo. Entonces dice, el contenido automático cumplió las expectativas, sí o no, cómo le pareció, el funcionamiento de la plataforma, las actividades propuestas y en general cómo califica el desempeño. Entonces yo no lo voy a diligenciar porque pues, sería autoevaluarme y pues corresponde a cada uno de ustedes aplicar ese sondeo. Entonces entramos a sondeo, bajamos, ¿cierto? Y hacemos el sondeo correspondiente. Estimada María, ¿alguna pregunta? Entonces, si no hay preguntas, recuerden que pueden contactarme a través del correo electrónico, el foro de diversas inquietudes. Agradecer en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA la confianza que depositan en sus procesos formativos, la confianza en cuanto a que estos programas a través de la plataforma virtual pues llenan las expectativas de cada uno de ustedes en el sentido de que se otorga un material que se ha compilado por parte de los especialistas en la parte de contenidos didácticos, formación actualizada y que le van a permitir al empresario conocer que ustedes han hecho una formación autónoma y que conocen pues obviamente estos procesos. Recuerden que para ser certificados deben enviar el 100% de las actividades a través de la plataforma. Si tienen algún inconveniente en la plataforma, importante que lo reporten, me lo comenten y no esperar al último día del cierre, ¿cierto?
para desarrollar las actividades que le quedan faltando. Entonces, un abrazo, un feliz día para todos, en especial a María Mosquera que hoy nos ha acompañado en esta sesión. Feliz día para todos. Con mucho gusto, estimada María. Estamos para servirle.